primer lugar, le quiero recordar que el tiempo de la comunión pascual, que comienza normalmente el primer domingo de Pasión o el anterior y finaliza el segundo domingo de Pascua, es decir, hoy o el próximo, según los lugares, para que aquellos que no lo hayan podido hacer, pues lo tengan en cuenta. De todos modos, si uno no hace la comunión pascual dentro de este periodo, pues después de una buena confesión, hacerla lo más pronto posible en cualquier momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en este segundo domingo de Pascua, considerado del buen pastor, del pastor hermoso, como dice el padre Castellani, remitiéndose al griego, kalos, hermoso. De todos modos, el verdadero pastor, el pastor perfecto, bondadoso, bueno y hermoso. ¿Y qué más hermoso y bello que dar la vida por las ovejas? Esas ovejas que son conocidas como Él conoce al Padre. Ama a sus ovejas en ese conocimiento que Él tiene del Padre y que el Padre tiene de Él, en ese mutuo conocimiento. Más no se puede decir. Y es también, podríamos decir, no solamente el domingo del buen pastor, sino el domingo de la gran promesa. La gran promesa con la que termina el Evangelio de hoy. Para que haya un solo redil, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Esa gran promesa que atraviesa todas las Escrituras. Y que tiene que realizarse. Y no en las nubes ni en el cielo. Aquí en la tierra. Son las grandes bodas, los esponsales, que se continúe después y se perpetúe eternamente en el cielo, es otra cosa. Entonces vemos cuán henchida está de significado y de profecía el Evangelio de hoy. La gran profecía. Y Santo Tomás lo dice. Cuando se reúna el pueblo gentil y el pueblo judío en la fe en Cristo, así se hará un solo redil, un solo rebaño, con un solo y único pastor. Más claro no puede ser. Más apocalíptico y milenarista no puede ser. ¿Qué es el milenio? Eso. Las bodas del Cordero. La reunión en un solo aprisco, bajo un solo pastor. Y no las caricaturas espurias, judaicas,
de papas o emperadores o reyes salvadores de este mundo. Ni menos las ideas tontas y estúpidas. Y me perdonan. Pero con la verdad o con el hacha o la cimitarra, no hay nada que hacer. Ya no son tiempos de aguantar adulteraciones. Y el que no sabe, que se calle. Y el que sabe, que predique. Pero esas concepciones de restauraciones absurdas no tienen lugar. Porque si miramos la crisis de la iglesia actual, no tiene solución humana. Por eso es una reverenda estulticia que un obispo o el que sea piense que arreglando el Papa, teniendo un Papa santo, salvando al Papa, como por ahí dice un obispo XX, se va a salvar esto. Yo lo he dicho 1000 veces. Y desde hace 20 años, no de hoy. Que ni que venga San Pedro, ni San Pío V, ni San Pío X, ni San arregla la iglesia putrefacta, corrompida. El modernismo es irreversible. Una cabeza chueca es como un caldero, una olla o una paila que la bailoteen a patadas y a después a ver cómo la dejan con su forma sin que se note el más mínimo golpe. Imposible. Imposible. Entonces esto no lo arregla nada ni nadie sino Cristo Rey. Eso de que creer que con un buen papa, y no teníamos un buen papa con Pío XII, ¿y qué pasó? Y no teníamos un santo papa, San Pío X, ¿y qué pasó? Peor, San Pío X nos dijo, ojo, el anticristo, quién sabe, hasta no es descabellado pensar que ya nació. O sea que, ¿cómo vamos a ir contrapunto histórico? Para que me venga a salir un Willy a decirme la salvación del Papa. Así que con un Papa Santo, toda la estructura jerárquica humana de la Iglesia se va a restaurar. Pero ¿en dónde vive el que dice eso? Habla de tanto realismo. ¿De qué realidad me está hablando? De la de su imaginación. O de sus judaísmos conceptuales, míticos, de exégesis, desviadas. Y después quererlo avalar con apariciones
válidas y verdaderas como Fátima, para retorcer más las cosas. ¿Qué es eso? Y así que todo queda cifrado en que convertir a Rusia y salvar al Papa. Pues podrás convertir a Rusia y tener un Papa santo y esto se pudre cada vez más. No ha visto el que diga eso. ¿Qué es lo que está pasando? No ha comprendido la crisis. ¿Hasta dónde ha llegado? Como dijo San Pío X, a la raíz misma de la Iglesia, de la fe. No se han ido por las ramas. Y eso es un hecho hoy consumado, que se evidenciará cada vez más para el que quiera ver. Porque aquel que quiera ver un papa detrás de un papanata, que vea a la abuelita de Caperucita Roja mirándole la cara al lobo. Allá cada uno. Para eso son libres. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero con papa o sin papa, la Iglesia no va a dejar de ser lo que es. Sí, reducida a su mínima expresión, pero seguirá siendo. En aquellos pocos que mantengan la fe católica, apostólica y romana. Y punto. Así de claro y de sencillito, para el que tenga fe. Y aquel que le interesa la oficialidad, la apariencia, que se vaya con su tía, su tatarabuela, con su jurisdicción, con su jerarquía y con su autoridad. Y a ver, ¿con qué fe está? ¿Con qué iglesia está? Y que siga comiendo excremento de hipopótamo y siga diciendo que es perfume francés o crema chantilly. Problema de él. Pero que no venga a vender el cuento como si fuera la cátedra de Dios. Eso sí que no. Y alguien en la iglesia siempre tendrá que dar la cara. Y si no, hablarán las piedras, y si no antes la burra de Balaam o la mona chita. Cuando la imbecilidad de los hombres, mitrados, llega a ese exceso. Lamento. Entonces, el evangelio de hoy apunta a la conversión y reunión de los gentiles y de los judíos. ¿Cuándo será? Tendrá que ser bien en el último momento, en el último segundo, porque hasta que no lo vean venir, estarán aupando al anticristo religioso y político, los judíos. No lo olvidemos. Con cara de humanidad, con una suprarreligión, sin dogmas que dividan, porque no es ni el Buda, ni el Cristo, ni creer en Dios, según tu conciencia. Y basta. Si le quieres ofrecer una vaca, se la ofreces. Si le quieres ofrecer pan y vino,
también, lo que sea. Pero ese no es el Dios católico, uno y trino. No es el Dios que nos revela nuestro Señor Jesucristo. No es el Dios Padre. Ese es el Dios de los paganos, el Dios demoníaco, el Dios de la gnosis. No el Dios verdadero. Y por eso nuestro Señor reúne en un solo aprisco, o reunirá en ese conocimiento que tienen las ovejas de Él y Él de las ovejas, y en el mismo conocimiento que Él tiene, consubstancial con el Padre. No hay más. Aquí no es la religión de la libertad de tu conciencia, de monachita. Es la estupidez, erigido en derecho religioso de la dignidad de la persona humana, imbécil. Y tantas imbecilidades hechas derechos. Derecho a ser gay, chai, chey. ¡Ay, qué bien! Derechos del hombre. ¡Qué berraquera! ¡Qué imbéciles! Estúpidas. Lamento mucho yo no pasar por allí. Así de claro. ¿A dónde han reducido la dignidad de la persona humana? Le han quitado la imagen de Dios. Y el conocimiento de Dios. Que Cristo nos trae como luz de este mundo. Y lo dice Santo Tomás comentando el Evangelio de hoy. Cristo, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y esa es la luz en el conocimiento que tiene en su Padre. Y no solamente de puro orden sobrenatural de fe y de gracia, como es lógico y evidente, sino también de luz sensible natural. Por Él fueron creadas todas las cosas, la luz del sol que es. Ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y a los que no son hombres, animales. Y a los hombres de hoy, más bestias que los animales. Los sigue alumbrando. De manera sensible, corporal. No lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino. Che, ¿qué te pasa? Vos no sabés con quién estás hablando. Y con la luz intelectual de la inteligencia. ¿Quién da la inteligencia? Dios. Entonces vean si no es luz para todo hombre.
Ahora que la luz intelectual la ofusquen, problema de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con toda la doctrina modernista, progresista, liberal? Y hay gente que chilla cuando oye decir liberal y que te pica. Sí, liberal. Y no es de partidos imbéciles que vienen de concepciones religiosas. El liberalismo es la autonomía del hombre independiente, sin ley ante Dios. Entonces no me vengan con cuentos chinos. Y el que salta, que rectifique. Por eso el liberalismo es un pecado. Así de claro. Lo dijo Sardá Salvani y lo dijo Monseñor Ezequiel Moreno Díaz. Y no quiero decir San, porque quien lo canonizó, Juan Pablo II. Y esas canonizaciones valen lo que yo valgo de marciano. Punto. Por muy santo que seas Ezequiel Moreno Díaz. Que para mí es un santo. Pero si este imbécil canoniza a Escrivá de Balaguer y a la Calcuta, entonces, ¿qué valen esas canonizaciones? Clarito. Entonces, no hay nada que hacer. Esa autonomía no se puede estereotipar, y menos en una democracia sacrílega y apóstata de la soberanía del pueblo. Así de claro. Entonces esa luz que viene de Dios por Cristo, en el orden sensible, natural, intelectual y sobrenatural de fe y de gracia. Porque Dios, dicho sea de paso, como dice el propio Santo Tomás, no le niega a nadie lo necesario para salvarse. Y si para salvarse yo tengo que tener la fe y la gracia, Dios no le niega a nadie la gracia y la fe. Y si no se la da es porque esa persona pone un óbice, un obstáculo. Como al médico que le alumbra la pupila con una linterna y el otro cierra el ojo. No le entra la luz. ¿Qué vamos a hacer? Algo parecido pasa. Entonces queda claro cómo es la luz que ilumina a todo hombre. Aunque todo hombre no se deja iluminar. Eso ya es problema de cada uno. Por lo menos en el orden sobrenatural. Los que reniegan o apostatan o no aceptan o conculcan a Cristo. Pero algún día se hará esa reunión de un solo aprisco. Gran profecía. Y nuestro Señor no solamente es luz, sino que es pastor bueno, hermoso, verdadero. Da su vida por las ovejas. Expone su vida. Como dice Monseñor Straubinger, es más exacto que decir que da la vida. Porque no se empeña en hacerse matar. No propicia el martirio. Por eso la Iglesia no está de acuerdo con los provocadores.
que se tiran a las llamas como lo pueden hacer los musulmanes o los japoneses. Es muy distinto exponer la vida en defensa de las ovejas. Y si arriesgando la vida hay que darla, morir, pues se muere. Es muy distinta. Hay un matiz, pero en los matices están los colores. Entonces, ese pastor expone su vida y si así se requiere, la da, la ofrece, pero no se empeña en que lo maten, no se hace matar, no provoca. Queda claro. En cambio, el mercenario, el que busca su merced, de ahí viene mercenario, la prebenda, el interés, ese huye ante el lobo, no expone la vida, no la arriesga, porque sabe que si se pone peliaguda la cosa, ante la muerte no doy la vida. Entonces no la pongo en juego. Huyo, mercenario. Y así son hoy todos los sacerdotes que nos siguen el ejemplo del buen pastor exponiendo su vida por decir la verdad, apacentando a las ovejas. Y eso le cae no solamente a los modernistas, le cae a la fraternité, neofraternité. Le cae a todos los obispos que van corriendo a Roma a que los refrenden, le den el certificado de garantía de su catolicidad. Yo el certificado de garantía de que soy católico me lo dio el bautismo y la confirmación, de la cual doy profesión de fe como soldado, no como bobita, imbécil. Como soldado de Cristo, para combatir a los enemigos de la iglesia, y no como decía el raquítico de Monseñor Tissier, que ni radiografía hace falta sacarle. Pero poco importa que sea flaco o no, pero eso demuestra lo flaco que es mentalmente. Porque el imbécil, hay que decirlo, ya me indigna, no cuaja. Y dice, la confirmación es para combatir contra las tentaciones y ser un buen cristiano. No, imbécil, no. Para eso tengo yo la comunión, la confesión, la oración, el sacrificio. Es para combatir a los enemigos públicos de la iglesia. Pero ¿qué sabes tú de eso, señor obispo, si eres un mantecato? Que se lo digan. A ver si se hace hombre o lo termino castrando de una vez. Porque ya da indignación. Y de Galarreta, bueno, ni se sabe, está perdido. Pero no sigamos nombrando porque, bueno, no quiero nombrar.
no es personal. Sino que da vergüenza que no cumplan con su digno deber. Que enseñen la verdad. Y eso es atributo del obispo, no es del sacerdote. El sacerdote es un auxiliar. El médico es el obispo. El sacerdote es casi como una enfermera auxiliar. Entonces, mis estimados hermanos, por eso hablo con indignación. Pero parece que hay que hacerse obispo y ponerse una mitra para ser imbécil. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán rica y profunda, como siempre es la Escritura, y vemos que sacándole jugo al Evangelio de hoy, qué esperanzado que es. Entonces, ¿cómo nuestro Señor da su vida por las ovejas? Y el mercenario no. Está cómodo. No quiere perder el techo. No quiere perder la capilla. No quiere perder lo poco o mucho que tenga. La comodidad que tenga. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Así se. Por eso el buen pastor se expone. No me dijeron a mí, el padre Alan Nelly, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a morir de hambre? Sí. La verdad que no pensé mucho, porque yo pensé que yendo a Francia, la meca de la tradición, problema de dinero ni habría, porque los fieles estarían ahí como un ejército. ¿Y con qué me encontré? Con vírgenes bobas. Ya los habían destruido. ¡Qué desilusión! Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso me fui a Francia y no me quedé en Colombia. Porque dije, hay que estar en la cabeza, en el centro. ¿Cuál es Francia? Y tanto que cacarean los franceses con la fils aînée de l'Église. Y vean. Y voy allá. Hasta tenía yo que demostrarles. ¿Pero qué les voy a demostrar? Me echan y encima tengo yo que demostrarles ¿qué? Por Dios. Claro, siempre habrá 2 o 3 o 10 o 20. En las misas había hasta 70 y 80 personas. Pero no era esa resistencia que meritaba la fils aînée de l'Église, la hija predilecta de la iglesia. 4 gatos locos. Eso demostraba el deterioro. Y bueno, por la comodidad. Punto. Entonces, el buen pastor se expone. Y no le importa los certificados. No necesita ir corriendo a Roma. No necesita pagarle tributo al César Papanata. No. Le dice en su cara lo que es. Y punto. Y yo soy católico, apostólico y romano. Por la gracia de Dios. Y se acabó. Entonces, mis estimados hermanos, no hay más que esperar, manteniéndonos en la luz de Cristo,
en ese conocimiento que Él tiene del Padre y que Él nos revela. Y la gran promesa de reunir en un solo redil, en un solo rebaño, a los hombres, judíos y gentiles, convertidos todos. Y eso será cuando Él, Rey de Reyes, vuelva. Y no nos olvidemos que antiguamente, como hace ver el padre Castellani, a los reyes les llamaban también reyes pastores de pueblos, porque los reyes antiguamente eran los pastores del pueblo que regían. Entonces no se opone el buen pastor, el pastor hermoso, con Cristo Rey, al que esperamos el día de su parucía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.